Programa 27. Traslación, rotación y simetría central. En este programa, recordamos la reflexión respecto a un eje y se examinarán 3 nuevas operaciones en el plano: la traslación, la rotación y la reflexión respecto a un punto fijo de figuras geométricas. Estudiaremos 3 nuevas operaciones en el plano para reproducir una figura geométrica. Pero vale la pena recordar una operación que ya conoces: la reflexión respecto a un eje. La figura B es generada a partir de una reflexión de la figura A. Por lo tanto, la figura A y la figura B son simétricas respecto a la reflexión sobre un eje. A este particular tipo de simetría se le llama simetría axial. Estas otras figuras no tienen simetría axial. Una no es reflexión de la otra. Hoy vamos a ver 3 nuevas operaciones para reproducir figuras en un plano. Tome nota, por favor. Traslación, rotación y reflexión respecto a un punto. Este segmento de recta se llamará AB. ¿Cómo lo voy a trasladar? Eligiendo un punto cualquiera en el plano al que le voy a llamar A'. Coloco el compás en A, me ubico en A', ubico el compás en B y trazo un arco en donde se va a ubicar B'. Nuevamente abriendo el compás, pero ahora con la distancia que hay desde A hasta B. Y esa misma distancia la voy a marcar desde A', trazando un nuevo arco, y en el punto de intersección es donde encuentro al punto B'. No me resta más que trazar el segmento de recta correspondiente. Bien, vamos a hacer otra traslación, esta vez de un triángulo. Se elige un punto, supongamos este, que será A'. Se utiliza el compás para reconocer la distancia de A a A'. Y con esa distancia marcamos los otros 2 puntos desde los vértices del triángulo original. Para ubicar el punto C', abrimos el compás en la distancia AC y se ubica esa distancia en el arco que ya estaba, el punto C'. Lo llevo aquí y trazo. B', y aquí está trasladado el triángulo, del mismo tamaño, con la misma inclinación. Háganlo por favor en su cuaderno. En la imagen, la figura B se obtiene haciendo una traslación de la figura A. ¿Cómo es la orientación de las figuras? ¿Cómo son los segmentos que unen los vértices de una figura con otra? Analiza con tu profesor cuáles son las condiciones bajo las cuales ocurrió una traslación. ¿Cuáles son las condiciones que se deben cumplir para que una figura sea la traslación de otra? Una figura F2 es una traslación de una figura F1.
Si los segmentos que unen cada punto de la figura F1 con su correspondiente de la figura F2 tienen la misma longitud y son paralelos entre sí. Al trasladar una figura, se conservan las magnitudes de sus lados y sus ángulos. En este caso, ¿cómo se genera la segunda figura a partir de la primera? La figura B es el resultado de una rotación de A. Observa. La rotación de una figura fija a un disco se consigue girando el disco un determinado ángulo alrededor del eje de rotación imaginario que pasa por un punto fijo, el centro de rotación. Al ángulo de giro se le llama ángulo de rotación. ¿Qué sucede si el ángulo de rotación es de 90 grados? Si es de 180 grados. Si es de 270 grados. Una figura se rota 120 grados. ¿Qué nueva rotación le debes aplicar para que vuelva a su posición original? Si queremos que después de rotar una figura quede en su posición original, ¿cuántos grados debemos rotar el disco en total? Si se rota una figura 360 grados, la posición de la nueva figura coincide con la original. En una rotación, los vértices correspondientes equidistan del centro de rotación. Y las magnitudes de los lados y ángulos se conservan. Además, los ángulos formados con dos vértices correspondientes y el centro de rotación coinciden con el ángulo de rotación. ¿Qué sucede cuando el centro de rotación está dentro de la figura? La siguiente operación que vamos a realizar es la rotación. Esto es llevar una figura a otro lado del plano, pero otorgándole un giro. Se elige un punto cualquiera fuera de la figura. Ya elegido este punto, se trazan líneas desde cada uno de los vértices de la figura hacia el punto. Vamos a hacer una rotación de 130 grados. Y para poder hacerlo, voy a hacerlo con el transportador. Mido 130. Con eso puedo trazar y encuentro la misma distancia que de aquí a acá. Este va a ser C'. Trazo la línea. Calculo el ángulo. 130. Trazo la siguiente línea. Ahora, calculo la distancia del centro de giro a B y marco esa distancia acá mismo. El punto B'. Lo que sigue es hacer lo mismo para el vértice A. Mido el ángulo, 130 grados. Trazo esta nueva línea. Y con el compás nuevamente busco la distancia que hay del vértice A al punto de giro. Y encuentro que es el punto A'. Ahora solo resta dibujar el triángulo.
Este nuevo triángulo tiene una rotación de 130 grados. Por favor, háganlo en su cuaderno. En las operaciones de rotación y traslación, los resultados son diferentes. Rosa María, ¿qué sucedió con las líneas de tu traslación? Las dos tienen el mismo tamaño y la misma inclinación. Así es. Alejandro, ¿y con los triángulos de tu traslación qué ocurrió? Los dos quedaron a la misma distancia y tienen la misma inclinación. Correcto. Montserrat, ¿y con los triángulos de tu rotación qué sucedió? Quedaron del mismo tamaño, pero en una distinta posición. Efectivamente. Como hemos visto, en una traslación las figuras quedan del mismo tamaño con la misma inclinación. Pero en una rotación, aunque las figuras queden del mismo tamaño, tienen una posición distinta. Esa es la conclusión de hoy. Ya hemos visto la traslación y la rotación. ¿Se te ocurre alguna otra operación que conserve las proporciones del objeto? Un caso particular de rotación es la rotación de 180 grados. Esta rotación genera otro tipo de simetría llamada simetría central o simetría respecto a un punto. ¿Sabías que en la naturaleza se manifiestan muchos tipos de simetría? Esta hoja tiene simetría axial. En cambio, la estrella de mar tiene simetría rotacional de 72 grados. También en las obras humanas podemos encontrar las simetrías. La simetría respecto a traslación, reflexión y la rotación son tan comunes que no las notamos. ¿Cómo tengo que mover 4 de estas figuras para llenar el rectángulo? Las figuras las debo rotar, tomando al punto verde como centro de rotación, y no todas me servirán. Por ejemplo, a la figura 5 le aplico una rotación, después la traslado a la izquierda y finalmente hacia abajo y listo. ¿Lo ves? Termina el juego. Como pudiste observar, la traslación y la rotación son operaciones en el plano que conservan las magnitudes de la figura desplazada.